solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno.
por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros en este día. Hoy tenemos un mensaje bien especial que puede transformar completamente nuestras vidas. Así que los invito a que dispongamos nuestro corazón para recibir del Señor. Oremos y le entregamos este tiempo a Dios. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de escudriñar tu palabra, Padre Celestial. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das, Padre Celestial, de aplicar tu palabra, Señor, a nuestras vidas, Señor, y a ver las cosas esenciales, Señor, que tenemos que tener en nuestra vida, Señor, para poder vivir una vida en alianza contigo, Señor, en alianza con Dios, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por nuestra iglesia. Te pedimos, Dios, que la bendición tuya, Señor, esté sobre cada uno de los miembros de nuestra congregación, Señor, y de cada una de las personas que está viendo esta transmisión, Señor. Hoy te clamamos, Dios, porque tu misericordia sea extendida, Señor, sobre cada familia de alianza con Dios y sobre cada familia que vea esta predicación, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús para tu gloria, Señor. Y te entregamos este tiempo y te suplicamos que sea tu Espíritu Santo ministrando a nuestros corazones, Dios, de acuerdo con tu voluntad, Padre Santo. Agrega tu gracia, Señor, a esta prédica, Padre Celestial, y sé tu Dios tocando nuestros corazones, Señor, y colocando en ellos, Señor, el querer como el hacer, tu buena voluntad, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, hemos estado en una serie sobre cómo vivir en alianza con Dios. Y el tema que vamos a ver hoy tiene que ver sobre los fundamentos sobre los cuales nosotros estamos construyendo nuestra vida en alianza con Dios. Hemos estado hablando sobre cosas esenciales para vivir en alianza con Dios y dijimos que necesitamos personas con quienes compartir
necesitamos personas con quien vivir, necesitamos tener relaciones duraderas, relaciones profundas. Y estuvimos viendo la semana pasada una prédica muy interesante sobre cómo hacer relaciones profundas, cómo confrontar en amor, cómo tratar de lograr ese acercamiento alma a alma que nosotros como cristianos debemos tener, porque dice la palabra que tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿no? Pero no solamente necesitamos personas en quienes podamos confiar, sino que también necesitamos verdades sobre las cuales fundamentar toda nuestra vida. Y en este mundo donde hay tantas ideas acerca de lo que es la verdad, hay muchas ideas en las que pudiéramos apoyarnos, pero necesitamos algo que pueda construir una base sólida en nuestra vida. ¿Y dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es lo que necesitamos, la palabra de Dios. Necesitamos prepararnos para ser perfectos y para hacer toda buena obra. Necesitamos algo que nos muestre qué es lo verdadero de este mundo, donde el mundo dice, esta es la verdad o esta es mi verdad, o dicen que no hay verdad absoluta. El relativismo moral se ha llevado realmente todos los principios por delante, y hay una gran confusión en la sociedad. Y por lo tanto necesitamos algo que sea suficientemente fuerte, honesto, transparente y sólido, que nos muestre que este es el camino que nosotros debemos seguir, algo que nos corrija, que nos ayude a hacer lo correcto y que nos dé la fortaleza para poder hacer lo correcto que deseamos hacer. La Biblia dice que toda escritura nos fue dada para ayudarnos a hacer las cosas bien. Y hablamos acerca de este libro cada semana. Cada semana en la iglesia examinamos versículos de este libro, pero hay una pregunta que tenemos que examinar y es, ¿cómo sabemos qué es la verdad? Quizás usted haya estado pensando en esto antes, quizás se haya preguntado, ¿cómo se sabe que la Biblia es verdad? Y le han contestado, pues porque dice la verdad. Y esto es razonar un poco en forma circular, ¿no? Pero si todavía no está convencido de que es la verdad, pero que dice la verdad, ¿cómo es que es la verdad? Últimamente es una cuestión de fe, pero ¿hay alguna otra clase de evidencia sobre la cual podamos basar nuestra fe? Pues para fortalecer el concepto de verdad que tenemos nosotros en la Biblia, tenemos que ver estas 3 evidencias que nos muestran que la Biblia es verdad. Primero que todo, existe una evidencia histórica. Es un libro arraigado en la historia. No se trata de personajes ficticios o de lugares fabricados en la mente de algún escritor. La Biblia contiene personas reales, lugares verídicos, acontecimientos verídicos que sucedieron y que están registrados en la historia. Una vez que una persona empieza a leer la Biblia, puede encontrar la relación entre la Biblia y la historia. Cuando uno estudia la historia universal y estudia la Biblia, va a encontrar muchas coincidencias allí. De tal manera que la Biblia es un libro que nos registra no solamente la voluntad de Dios para nuestras vidas, sino que también es un libro histórico que nos está narrando cómo ha sido esa relación de Dios y el hombre y los efectos que ha habido en la vida del hombre por causa de obedecer o desobedecer la palabra de Dios. Pero la historia nos confirma que la Biblia es verdad. Por ejemplo, hay un grupo de personas en la Biblia que se llama los hebeos, ¿no? Y por miles de años, hasta aproximadamente el siglo XIX, no supimos nada de esa gente, de los hebeos. Incluso hasta el siglo pasado no se supo nada de los hebeos. Y algunas personas decían que ese pueblo quizás era una fábula, que no existía ese grupo. Pero a inicios del siglo XX, un grupo de arqueólogos excavaron en Turquía y encontraron la ciudad capital de los hebeos. Y una vez más, la Biblia fue un libro que está relacionado con la historia y que está confirmada también por la arqueología.
En los primeros años del siglo XX también salió un libro que decía que David y Salomón, que tantas veces ha sido mencionado en el Antiguo Testamento, eran personajes ficticios, que eran lindas historias, pero que aparentemente nunca existieron en realidad. El tiempo en que salió ese libro fue un poco desafortunado, ya que a los 3 años de salir el libro, unos arqueólogos excavando en la ciudad capital del antiguo llamado Dan, un lugar antiguo que se llamaba Dan, desenterraron una piedra del año 831 a.C., que tenía anotaciones acerca de la casa de Israel, de la casa de David en Israel. De tal manera que las personas escribieron que nunca había existido y dijeron, no, esa palabra, eso no quiere decir David, es D-A-W-D. Eso no es David, ese era un falso dios que existía en la antigüedad, eso no se refiere a David. Bueno, siguen diciendo lo mismo año tras año y tratando de defender su posición de que David era un personaje mítico, y desenterraron más piedras y encontraron más evidencia y comprobaron que se refería a David, la persona que vivía en el Antiguo Testamento. Y de hecho, después de más investigación fue comprobado que no fue David solamente el que existió, sino que D-A-W-D, el famoso Dios, ese fue realmente una persona que no era real, fue fabricado en la mente de algún personaje. Y vez tras vez la Biblia ha demostrado que está basada en la historia. Recordamos nuestra historia por la Biblia. Cada vez que anota una fecha, está escribiendo una fecha basada en un evento bíblico, que es el nacimiento de Jesús, ¿no?, en la tierra. Y entonces este libro está arraigado completamente en la historia y en las costumbres de la humanidad. En segundo lugar, existe la evidencia de la consistencia a través de toda la Biblia. La Biblia no se contradice. Y no solamente tenemos la evidencia externa, sino que también la evidencia interna. Al leer este libro, va a descubrir qué tan único es. Al coger una Biblia, está mirando un libro que fue escrito durante un periodo de 1500 años por 40 autores diferentes. Y estos autores eran personas de variados niveles culturales y académicos y sociales, desde reyes hasta campesinos, desde pastores hasta fabricantes de tiendas, de carpas. Sin embargo, todos estos autores que escribieron desde 3 continentes diferentes, escribieron en armonía sobre todos los temas más polémicos de este mundo, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿cómo hacer para lograr que 40 personas destacadas estén de acuerdo o en armonía en algo? Es sumamente complicado. Muchas veces, si los reunimos y tratamos de ponerlos de acuerdo en algo, va a ser muy difícil. Pero el Señor permitió que estos 40 autores fueran congruentes en todos sus argumentos y en todas sus exposiciones y en todas sus definiciones, de tal manera que escribieron una historia desde el principio hasta el fin. Y la Biblia es una historia del amor de Dios para con nosotros y cómo Él desea llevarnos nuevamente a sí mismo. Ningún ser humano hubiera podido sentarse y planear este libro. Este libro es singular. Es único en su género. Los temas empiezan desde el libro del Génesis, en el principio, y continúan hasta el último libro, que es el de la Apocalipsis. Y cada uno de los libros es muy especial. Cada uno de los libros tiene un mensaje contundente. Y cada uno de los libros está confirmando los demás. Es algo muy, muy curioso. Es algo que realmente el hombre no hubiera podido planificar, desarrollarlo de esta manera en que fue hecho. Fue realmente la mano de Dios la que intervino para que se pudiera escribir esta Biblia. En tercer lugar, existe la evidencia de las vidas transformadas. Podríamos oír literalmente cientos de historias de cómo la Biblia ha cambiado la vida de muchas personas. Y el hecho de que la Biblia tiene el poder para hacer una diferencia en mi vida es una de las pruebas que tiene más consistencia con la historia. Podríamos seguir hablando de testimonios de cómo ha transformado la vida de las personas.
Y podríamos traer miles de ejemplos y traer muchos testimonios, pero realmente aquí lo que tenemos que saber es que la Biblia realmente transforma vidas. Y si no, hable usted con cualquier persona y pregúntale cómo era su vida antes de conocer de la Biblia y cómo fue su vida después de conocerla. Y por lo tanto me gustaría enfocar el mensaje esta mañana no en el hecho de que uno sabe que la Biblia es la verdad, sino es la verdad y ¿qué? ¿Qué significa para mi vida? ¿Cómo voy a tomar la verdad que hay en la Biblia y aplicarla para mi vida? Eso realmente es lo importante. Jesucristo dijo en Mateo 7:24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las hace, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, ¿no? Y vinieron ríos y tempestades y se mantuvo firme la construcción. Así que Jesús nos está preguntando, ¿y quieres una base sólida para tu vida? ¿Deseas algo sobre lo cual puedas apoyarte cuando vengan los tiempos difíciles? ¿Cómo puedo oír lo que Dios dice y ponerlo en práctica para que haga una diferencia en mi vida? Dice, todo el que oye estas palabras y las hace. Y se está refiriendo a las palabras de la Biblia. Muchas personas tienen quizás necesidad de saber qué es lo que tienen que hacer. Y muchas veces viven devanándose los sesos para saber cómo resuelven un problema. Y lo consultan con uno y otro profesional y todo lo demás, pero nunca van a la Biblia, lastimosamente. Este es el manual de vida. Y ahí es donde encontramos la solución a nuestros problemas y la forma de tomar decisiones sabias. Es un libro santo. Quizás pues es santo porque es la palabra de Dios, es un libro separado para los hombres. Y tenemos que nosotros estudiarlo. Ahora, a veces tenemos la idea de que la Biblia es la sagrada Biblia, que no podemos tocarla, que ni siquiera podemos leerla. En la antigüedad era prohibido leer la Biblia. Yo recuerdo cuando era niño, era prohibido leer la Biblia. Y recuerdo también que había persecución por leer la Biblia y a la gente que leía la Biblia de alguna manera la perseguían y la maltrataban y había una persecución religiosa supremamente fuerte. Y quizás por eso la gente como que tiene la Biblia pero todavía le da como temor leerla. Pero es el manual de vida. El Señor permitió que exista la Biblia es justamente para comunicarnos a nosotros su verdad y para darnos una guía espiritual de cómo vivir en este mundo. Es como nuestro GPS espiritual. Así pues que si es un libro sagrado, quizás no queremos tomarlo, pero si lo consideramos como nuestro GPS espiritual, pues vamos a quererlo tener siempre y cada vez que vayamos a tomar una decisión de a dónde queremos ir, vamos a ir a consultar nuestro GPS para que Él nos lleve por un camino certero. Hoy algunas personas pueden estar un poco curiosas con relación a este libro y posiblemente alguien que esté escuchando esta prédica sea la primera vez que se le llama la atención y se le invita a leer la Biblia, pero es lo mejor que uno puede hacer. Una persona que ame este libro es una persona que está definitivamente destinada a tener éxito en la vida. ¿Cómo usar un GPS para encontrar un camino correcto en la vida? ¿Cómo usar la Biblia para poder andar en el camino que Dios quiere que nosotros andemos? Yo quiero, a través de un pequeño, sencillo bosquejo, ver cómo podemos nosotros utilizar la palabra de Dios para nuestra toma de decisiones. Y lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que oír la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice en Romanos 10:17. De tal manera que necesitamos empezar por oír la palabra de Dios. Hay muchas maneras de oír la palabra de Dios. Puede oír mensajes en la iglesia, puede oírlo por la radio, puede oírlo por la internet, puede conectarse vía Zoom con nosotros también en nuestros diferentes eventos, etcétera. O puede verlo aquí por YouTube.
pero necesita escuchar la palabra de Dios. Entonces, una de las formas de poder cimentar nuestra vida sobre un fundamento firme es escuchar la palabra de Dios, ¿no es cierto? La palabra de Dios empieza a desarrollar nuestra fe. En la medida en que vamos escuchando la palabra de Dios, nuestra fe se va desarrollando. Y la verdad es que nosotros procuramos cada vez dar un mensaje que pueda llegar al corazón de las personas y que ese mensaje transforme sus vidas. El problema es que dicen los científicos que después de que uno escucha un mensaje, algo así como una prédica, a los 72 horas ya ha olvidado el 95% de su contenido. De tal manera que pues esto es un poco deprimente para nosotros cuando preparamos un mensaje, saber que después de haberlo predicado a los 72 horas solamente le va a quedar el 5% a las personas en su mente. Por lo tanto, deberíamos hacer algo más que solamente oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios no resultaría entonces suficiente. Y tenemos que entonces ver de empezar a tomar notas. ¿Qué es lo importante que el Señor me dijo en esta prédica? Y empezar a hacer unos resúmenes. Y ahí vamos a estar entonces guardando esas palabras remas, esos mensajes que llegan a nuestro corazón. Y de alguna manera vamos a retener un poco más. Si usted toma nota, quizás pueda tomar nota del 30% de lo que estemos hablando, y eso ya es mucho más que el 5%. Pero bien, en segundo lugar, hay que leer la palabra de Dios, no solamente escucharla, sino que tenemos que leerla también. Y tenemos que empezar por leer por nuestra propia cuenta y permitir que haga un impacto en mi vida. Este libro, la Biblia, es el libro de mayor venta en la historia de la humanidad. Y está lleno de toda clase de historias que nos gustan leer. Contiene historias acerca del pecado, del sexo, de la violencia. Aquí dentro de este libro está una gran cantidad de temas que nos pueden apasionar para seguir leyendo. Además tiene historias acerca de la compasión de Dios, acerca de cómo Dios llega a las personas que sentían que nunca podían encontrar a Dios, acerca de cómo Dios hace milagros en la vida de las personas. Es realmente un libro increíble. Y está lleno de historias de personas que parecen más grandes que la realidad. Como decimos, ¿no? La realidad supera la ficción. Y estos personajes muchas veces, a veces parecieran que fueran personajes ficción, pero fueron personajes reales. Personas que pelearon contra gigantes y ganaron. Que fueron tragados por un pez enorme y salieron vivos, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia, es la piedra angular de nuestra civilización entera. Y este libro inspiró el arte de Miguel Ángel, los dramas de William Shakespeare, los libros de John Steinbeck, y ha inspirado grandes películas en Hollywood. A través de todo el mundo ha habido numerosos movimientos para defender la libertad, inspirados también en la Biblia. Y esto ha cambiado el centro geográfico y cultural del mundo. Y en cada conversación se suelen usar frases de este libro que ha llegado a formar parte de nuestro lenguaje, como por ejemplo, lobos vestidos de ovejas. Es una frase bíblica, pero ya la conocemos en el argot popular. No obstante todo esto, es asombroso que pasemos tan poco tiempo leyendo este libro. Las estadísticas revelan que la mayor cantidad de la gente que asiste a una iglesia cree que la Biblia es verdad y cree en la Biblia. Por lo menos el 91% de los colombianos o más cree que la Biblia es verdad y que tiene la palabra de Dios. Pero no la leen, es curiosísimo. Sabiendo que es la palabra de Dios, pero no se preocupan por leerla. Quizás porque no saben cómo hacerlo, porque nadie les ha mostrado cómo deben empezar a leer la Biblia. Yo quiero tener algunas claves para que podamos empezar a leer la Biblia. Ahora, ¿por qué otra razón no la leemos más? ¿Por qué nos cuesta leerlo? Quizás, posiblemente no comprendemos por qué Dios quiere que la leamos.
¿Y Él quiere que la leamos para qué? ¿Para asustarnos? ¿Para regañarnos? No. En Apocalipsis 1:3 dice, dichoso el que lee este mensaje recibido de Dios. Dios quiere que usted lea su libro, porque Él quiere hacerlo feliz, quiere hacerlo dichoso. Él desea traer gozo a su vida. Y el gozo de saber qué dirección seguir, el gozo de encontrar una solución donde aparentemente no había ninguna, el gozo de encontrar una esperanza donde realmente no había esperanza. Y esta es la razón por la cual el Señor quiere que nosotros leamos este libro. Deuteronomio 17:19 dice que las Escrituras están continuamente hablándonos acerca de Dios y que tenemos que tenerlas cerca de nuestra mano. Y debemos leerlas todos los días para que aprendamos a respetar a Jehová nuestro Dios y a guardar sus mandamientos. Dios quiere que todos nosotros leamos la Biblia diariamente. Y el versículo que leímos anteriormente fue escrito original y especialmente para el rey de Israel. Lo que demuestra que por más responsabilidades que uno tenga, por más ocupado y atareado que esté en la vida, es más importante leer la Biblia porque nos va a dar el camino en que tenemos que andar, nos va a dar la guía para tomar decisiones importantes y trascendentes para nuestra vida, para nuestros negocios, para nuestros gobiernos. Y pienso que es supremamente importante que nosotros entendamos que es un privilegio que podamos leer y estudiar y poner por obra la Biblia. Hay muchas personas que tratan de leer la Biblia pero no entienden nada. Leen un versículo y piensa, yo sé que es importante, sé que debo estar emocionado, pero la verdad no lo entiendo, ¿verdad? Y por lo tanto usted tiene que sentirse privilegiado si está en una iglesia cristiana donde le están enseñando a leer la Biblia. Hay muchas palabras extrañas que finalmente no podemos esperar que todo el mundo las conozca, ¿no? Como la santificación, la justificación, la remisión de pecados. En fin, hay una cantidad de terminología religiosa que está en la Biblia que de alguna manera con el tiempo vamos a entender lo que significa. Y si usted tiene una guía, una persona que le ayude a leer la Biblia y que le enseñe, le va a ser mucho más sencillo comprenderla. Pero si usted pasa un poco de tiempo nada más haciendo una pequeña inversión, unos pocos minutos de su vida al día, va a encontrarse cada día con una gran riqueza dentro de la lectura que está teniendo. Y es una riqueza no solamente literaria, es una riqueza que va a fortalecer su vida y que lo va a transformar de tal manera que usted va a poder conocer esos secretos ocultos que están en la palabra de Dios y que van a traer bendición a su vida. Y quiero hacerle una sugerencia para leer la Biblia. Primero que todo, lea una traducción que pueda entender. Y esto es muy importante. Yo sé que para muchos de ustedes, quizás su abuelita, cuando era un niño en la escuela dominical, le dieron una Biblia Reina Valera. Esta Biblia fue traducida hace más de 400 años. Y es una versión hermosísima, ¿no? Es realmente un poema y es una de las traducciones más cercanas al original, no solamente por su riqueza literaria, sino por el contenido del mensaje que viene. Pero digamos que resulta más fácil si usted empieza a leer una Biblia de la Nueva Traducción Internacional o del lenguaje actual, o la Biblia Dios habla hoy, o la Biblia de Jerusalén, en fin, algo que tenga un lenguaje más moderno. Va a ser más fácil de entenderlo. Y esto sería un buen inicio, empezar por una versión de lenguaje actual, en la cual pueda entender mucho más fácil el mensaje, pero sería bueno que también tuviera su Reina Valera al lado para que vaya comprando esa riqueza literaria que tiene la Reina Valera, que es preciosa. Además, como les digo, es mucho más cercana al mensaje que Dios quiere darnos a través de su palabra. Los idiomas y los lenguajes son muy ricos y tienen sus fortalezas. Y el hebreo en especial es un lenguaje que tiene grandes riquezas. Y a veces no es fácil decir las cosas en español como se dicen en hebreo, o como se dicen en arameo, o como se dicen en el griego. De tal manera que
por eso es importante leer inicialmente una Biblia que sea de lenguaje actual y también irnos a una a una traducción como la de la Reina Valera, que es una traducción más literal de las Escrituras. Ahora, muy importante leer la Biblia sistemáticamente. Hay algunas personas que cogen la Biblia, la abren y marcan y dicen, a ver qué me dice el Señor aquí hoy, ¿no? Esto realmente, yo no digo que el Señor no pueda orar así, sí, realmente puede orar así, pero es mucho mejor cuando nosotros hacemos una lectura sistemática de la Biblia, leyéndola libro por libro, ¿no? Si va a leer la Biblia, la mayoría de las personas empiezan por el Génesis y luego sigue el Éxodo y Levíticos y Deuteronomios, Números, etcétera, pero resulta que cuando llegan a Levíticos se cansan porque no entienden la riqueza que hay dentro de todo esto. Y no sé cuántas veces usted haya intentado empezar a leer la Biblia y finalmente no pasó del libro de Números, entonces se desalienta porque no entiende quizás toda la profundidad de la palabra de Dios que está allí escrita. Por lo tanto, la recomendación es que leamos la Biblia sistemáticamente y que lo hagamos empezando por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un compendio de toda la palabra de Dios dicha por Jesús aquí en la tierra, y están las epístolas de Pablo, las cartas a las diferentes iglesias, están los escritos de Juan, etcétera, de tal manera que es algo más reciente y nos queda más fácil estudiar primero el Nuevo Testamento que estudiar el Antiguo Testamento. Después de que usted haya estudiado el Nuevo Testamento, que lo haya leído, puede empezar a leer el Génesis, que empieza diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Y este es el primer versículo de 31.101 versículos de la Biblia. Así que si yo fuera a leer la Biblia hoy y empiezo diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y ahí empezamos con el primer versículo, ¿verdad? Ya no nos quedarían sino 31.100 versículos más. ¿Qué excusa hay para terminarlo? Si cada versículo en la Biblia representara un paso que diéramos nosotros, entonces leer toda la Biblia representaría una caminata más o menos de unos 20 kilómetros. Y esto significaría caminar 60 metros cada día, y en un año pudiéramos hacer los 20 kilómetros. De tal manera que leer la Biblia no es una misión imposible, es algo que podemos hacer y que tenemos que hacerlo por lo menos una vez al año. Hay personas que toman la Biblia y empiezan a leerla y la leen en menos de una semana, porque se alcanza a leer en menos de una semana si uno se dedica a leerla. De tal manera que es muy importante que nosotros leamos la Biblia y saber que este libro puede cambiar no solamente nuestro mundo, sino puede cambiar nuestra vida. Oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Y el tercer paso, tenemos que estudiar la palabra de Dios. No solamente leerla y escucharla, sino que profundizar un poco en ella. En Hechos 17:11 dice: de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las Escrituras. La Biblia valora esa actitud de profundizar en ella, verdaderamente comprender el mensaje. ¿Cuál es la diferencia entre leer la Biblia y estudiarla? La diferencia está en que tomamos notas, en que hacemos correlaciones, en que buscamos confirmación de la palabra de Dios en otros libros. Ahí estamos estudiándola. Es aprender algo que podemos aplicar a nuestra propia vida de lo que estamos estudiando. Y las notas pueden ser cosas que el Señor le revele a usted, o pueden ser explicaciones que usted tenga que pueda anotar. Pero lo más importante es que usted escudriñe las Escrituras. No tenga temor en escribir en la Biblia. Algunas personas dicen: no, es un libro sagrado, no se puede rayar. No, al contrario, subráyelo. Subráyelo. No le va a caer un rayo por hacerlo. No va a caer en maldición por escribir en la Biblia las notas que usted quiera hacer, o las aclaraciones que quiera hacer, o las referencias que pueda tener.
la Biblia es un manual de vida. Y en la medida en que usted lo conozca y que subraye esos versículos que de alguna manera se convierten en unos versículos remas para su vida, que usted está leyendo y de pronto la letra como que salta y se agranda y usted dice, oye, este mensaje es importantísimo para mí, bueno, voy a subrayarlo porque voy a tomar esa palabra para mí. Subráyela, no se preocupe, cuando vuelva a abrir la Biblia usted va a acordarse que el Señor le habló a través de esa palabra. Usted estudia la palabra de Dios por anotar las cosas que está diciendo la palabra, por anotar los resultados de su lectura, de su estudio, de la meditación, del análisis que usted está haciendo de la palabra, de cómo puede aplicarla para su vida, de cómo puede aplicarla para su relación con Dios, para sus relaciones interpersonales, para su trabajo, para sus negocios. Y tome nota de esas cosas. Martín Lutero hablaba de estudiar la Biblia y dijo, el estudio de la Biblia es como cuando yo recojo manzanas. Primero sacudo el árbol para que las maduras caigan. Y entonces después sacudo cada rama principal. Y de allí las ramas más pequeñas y hasta la pequeña ramita. Y entonces miro debajo de cada hoja a ver si el árbol está bien o no está bien. Escudriño la Biblia como sacudir el árbol y como inspeccionarlo. Sacudo la rama principal, libro por libro, y paso por las ramas más pequeñas, capítulo por capítulo. Y finalmente voy a ir a los párrafos, a las oraciones y a las palabras remas que el Señor trae para mi vida, sobre las cuales quiero profundizar. Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de alentarnos por las Escrituras y perseveremos en mantener nuestra esperanza. La Biblia dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago 4:8. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nos estamos acercando a Dios. Y de esto se trata la Biblia. Es un libro acerca de la relación entre Dios y nosotros. Es su relación con nosotros. Él quiere construir un fundamento duradero para nuestra vida. Y es por eso que escuchamos la palabra de Dios, que la leemos y que la estudiamos. Pero en cuarto lugar, hay que memorizar la palabra de Dios. Es necesario memorizarla. Y algunas personas van a decir, bueno, esto es algo que yo no puedo hacer, ni la voy a hacer. La última vez que memorizó algo, seguramente fue allá en el 3er grado, que lo mandaron a aprenderse una recitación y cuando pasó al frente se le olvidó la mitad. Y entonces piensa que no puede memorizarlo y se quedó con esa idea. Pero la verdad es que sí podemos memorizar. Y una gran cantidad de cosas memorizamos cada día. Hablando con una persona a ver si podía, con relaciones, si podía memorizar alguna cosa, él me decía, no, es que yo para la Biblia así no, yo leo el versículo pero no se me queda, ¿no? Y si me acuerdo del versículo no me acuerdo de la dirección. Y cuando me acuerdo de la dirección no sé qué era lo que decía. Bueno, indudablemente para memorizar necesitamos trabajar en nuestra memoria. Acuérdense que el cerebro es un músculo, ¿no es cierto? Es un músculo que se ejercita y en la medida en que vamos ejercitando nuestra memoria, vamos pudiendo desarrollarlo cada vez más. Pero tenemos la capacidad de memorizar. Hablaba con este amigo y me decía, no, yo no puedo memorizar la Biblia. Pero él se sabía absolutamente toda la historia del fútbol profesional colombiano, de todos los partidos, quién cometió las faltas, quién fue el árbitro de tal partido, cómo quedó tal partido, quién anotó los goles, cuál fue la jugada de discusión, etcétera. Y yo me quedaba aterrado escuchándolo hablar de fútbol. Y me hablaba de personajes como Gareca, que, bueno, entiendo que era un jugador de fútbol y de personas que yo decía, hombre, ¿cómo puede ser posible que este hombre tenga una memoria tan fantástica para el fútbol y no tenga memoria para memorizar la Biblia? Él sabía quién anotó los 5 goles a Argentina y en qué minutos sucedió cada gol. Él sabe en qué partido fue que Maradona metió el gol con la mano en vez de con la cabeza, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que este hombre tiene una memoria prodigiosa, solamente que no la ha enfocado a estudiar la Biblia. Entonces tenemos que memorizar la palabra de Dios enfocando nuestra atención
en la palabra de Dios porque es muy importante para nosotros. Porque nosotros memorizamos realmente lo que es importante para nosotros. Y la Biblia dice en Proverbios 7:2:3, guarda mis palabras como tu especial tesoro. Escríbelas y atesóralas en lo profundo de tu corazón. Entonces note que es una recomendación que el Señor nos hace, y es que tenemos que guardar la palabra de Dios como un tesoro especial, que tenemos que escribirlas y atesorarlos en lo profundo de nuestro corazón. O sea, tenemos que memorizarlas y bajarlas de la cabeza al corazón. Tenemos que entender que la palabra de Dios tiene un propósito especial para nuestra vida y por lo tanto tiene que afectar nuestra conducta. Y no estoy hablando solamente del ejercicio mental de memorizar la palabra de Dios, estoy hablando de tomar un mayor control de la vida, la verdad, de construir un fundamento fuerte para la vida y que podamos tener realmente una cimentación importante en nuestra vida con principios y con valores establecidos por la palabra de Dios. Y allí estaremos cimentados en alianza con Dios. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Y cuando la tentación nos ataque, ¿a dónde ataca? Ataca siempre a nuestra mente. La tentación siempre viene a atacar nuestra mente, para que nosotros cambiemos nuestra posición, para que nosotros negociemos nuestros principios, para que nosotros nos lancemos esa carita al aire. Pero si tenemos una palabra de Dios guardada en nuestro corazón, nosotros podemos atacar la tentación con esa palabra y decirle, apártate de mí, Satanás, porque solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Necesitamos trabajar en memorizar la palabra de Dios. Muchos de ustedes han memorizado versículos muy importantes como Juan 3:16. Pero no es suficiente. Juan 3:16 es un versículo importantísimo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero necesitamos tener más y más y más versículos en nuestra mente. Porque los tiempos son difíciles. Y en los tiempos difíciles no podemos salir y correr a la Biblia a ver qué es lo que el Señor nos dice. Tenemos que tener ya en nuestra mente la palabra de Dios para tener esa decisión y poder salir victoriosos de una situación difícil. Escoja siempre un versículo para memorizarlo. Ese versículo que tenga un significado especial para usted, no el versículo que a otra persona le impactó, sino uno que le impacta a usted, porque ese que le impactó a usted es importante para su vida. Y nosotros memorizamos lo que es importante para nosotros. De tal manera que escoja un versículo que le haya impactado en su vida y memorícelo y memorice la dirección. La dirección del versículo es el nombre del libro donde está el capítulo y el versículo. Pero hágalo, tome la decisión de hacerlo. Decida cómo va a memorizarlo. Y hay muchas formas de técnicas para poder memorizar. Yo utilicé una y fue haciendo unas tarjeticas pequeñas donde escribo el versículo que quiero memorizar con la dirección. Y siempre que estaba moviéndome en algún transporte público, por ejemplo, mientras iba en el bus o en el Transmilenio o en el taxi, pues iba repasando mis versículos. Y repetía y repetía y repetía ese versículo con la dirección y finalmente ya se grabó en mi mente. Y si usted graba un versículo por día, en un año vas a ver 365 versículos. Y una persona que sepa 365 versículos, créame que ya es una persona que tiene herramientas para poderse defender contra los ataques del diablo. Es muy importante tomar una decisión proactiva, intencional, de cómo grabar, cómo memorizar versículos bíblicos cada día. En quinto lugar, hay que meditar en la palabra de Dios. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. No es suficiente escucharla, no es suficiente leerla, no solamente es importante estudiarla, no solamente
necesitamos memorizarla. Hay que meditar en la palabra de Dios. Y meditar en la palabra de Dios implica que vamos a coger una porción de la palabra de Dios y vamos a empezar a analizarla, cómo la podemos aplicar en nuestra vida, cómo dentro de nuestro contexto social, nuestro contexto económico, nuestro contexto familiar, se puede aplicar esa palabra de Dios para que nosotros podamos tener vidas más prósperas y más felices. La palabra meditación para algunas personas les parece que es algo esotérico y que tiene que sentarse en posición de flor de loto y poner las manos así y empezar a decir no, esto no, esto realmente es una práctica que no ayuda en nada a la meditación, eso no es meditación. Eso lo que ayuda es a poner la mente en blanco y no hay una cosa más peligrosa que eso. Porque cuando ponemos nuestra mente en blanco es como si dejáramos la torre de control del aeropuerto sin control y cualquier habichucho pueda llegar y aterrizar desprevenidamente allí. Nosotros tenemos que tener siempre control de nuestra mente y tenemos que, al contrario, cuando hablamos de meditar la palabra de Dios, nunca se trata de poner la mente en blanco, se trata de analizar el texto y ver cómo lo podemos aplicar, escoger el texto y hacerle preguntas al texto. ¿Qué puede aportarme esta palabra a mí? ¿Cómo debería yo aplicarla en mi vida, en mi familia, en mis negocios, en mi vida espiritual, en mi vida secular? La idea bíblica de la meditación es enfocar nuestra mente en un versículo de la Biblia para ver cómo esa verdad encaja con nuestra vida. Cómo de alguna manera puede afectar nuestra conducta, cómo debemos manejar nuestras relaciones interpersonales en nuestra familia o en nuestro trabajo o con nuestros amigos. Mire el beneficio que en la Biblia nos muestra que hay al meditar en la palabra de Dios. El Salmo 1 realmente es un salmo que nos invita a meditar y nos muestra los beneficios de meditar en la palabra de Dios. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces vemos que el efecto de meditar en la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida hace que demos nuestro fruto en su tiempo, que no nos marchitemos, que estemos siempre frondosos, que estemos siempre activos, que estemos siempre saludables, que estemos siempre prosperando y que todo lo que haga prospere en nuestra vida. Él le dice que cuando meditamos en su palabra es como plantarse en un terreno fértil, donde el verdadero éxito puede producirse en su vida sin mayor esfuerzo. ¿Por qué es tan importante pensar y meditar en la palabra de Dios? Bueno, esta fue la recomendación que Dios le dio a Josué. Josué tenía una de las misiones más importantes que ha habido en la vida, y era sacar al pueblo del desierto y llevarlo a la tierra prometida. Una misión que originalmente había sido dada a Moisés, pero por causa de la desobediencia de Moisés no pudo lograr su cometido. Y duró 40 años con el pueblo dando vueltas en el desierto. Pero cuando muere Moisés, el Señor le dice a Josué, se le aparece a Josué y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿no? Esa es la clave que Dios le da a Josué para que pueda tener éxito en la misión que le estaba encomendando. Así pues que esta es la clave del éxito, meditar en la palabra de Dios. Que nunca se aparte de nuestra vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él para guardar conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Y esto es para cada uno de nosotros. Cada vez que usted toma un texto de la Biblia y lo aplica a su vida, créame que su corazón se llena de gozo y de alegría, porque el Señor quiere que usted tome esa palabra para usted. Si usted lee, por ejemplo, el Salmo 23, es impresionante. Empieza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Uf, qué tremendo, esa es una afirmación
que realmente nos debe traer mucha paz y mucha esperanza. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová estaré por largos días. Son palabras que realmente nos llenan de esperanza y que transforman nuestra forma de pensar y que nos hacen entender cómo Dios actúa con nosotros, cómo es el amor de Dios y cómo se refleja en nuestra vida si es que nosotros nos disponemos a estudiar su palabra y a ponerla por obra. Y cuando estudiamos la palabra tenemos que mirar qué significa esto para mí, cómo encaja esto en mi vida, en mi familia, qué significado tiene con relación a las luchas que estoy enfrentando. ¿Cómo puedo enfocar mis pensamientos y usar estos versículos, estas promesas de Dios para mi vida diaria? Y ahí vamos a encontrar una gran riqueza. El resultado es el que salió en Josué 1:8, que dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por último, es muy importante que pongamos en práctica la palabra de Dios. ¿De qué sirve escuchar la palabra, leerla, estudiarla, meditar en ella? ¿No? ¿De qué sirve memorizarla si nosotros no la aplicamos a nuestra vida? No tiene mucho sentido. Es quizás como ir a un gimnasio, ¿no? Y sentarse allí en el gimnasio con una buena bolsa de papas fritas y empezar a comérselo y durar ahí una media hora mirando a los demás hacer ejercicios. Y a la media hora o a la hora terminó su buen paquetón de galletas, lo arrugó, se tomó una gaseosa y salió y dijo, hombre, qué buen ejercicio hice hoy. No, eso realmente no hizo nada. Pudo ver gente que estaba haciendo ejercicio, pero realmente usted mismo no lo vivió. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, porque así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. No solamente oidores, porque al ser solo oidores se están engañando a sí mismos. Así pues que no se engañe usted solo. No solamente escuche la palabra de Dios, no solamente la estudie, aplíquela, obedézcala. Y esto va a traer grandes bendiciones para su vida. Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer usted con lo que hemos dicho hoy? Yo quiero invitarlo a que tome la determinación de empezar a memorizar versículos bíblicos. Memorícelos y empiece por este Josué 1:8. Apréndaselo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta palabra es una palabra que debe invitarnos a estudiar la Biblia. Debe invitarnos y debe motivarnos a estudiar cada día la palabra de Dios. Esta palabra tiene que llevarnos a cambiar nuestra forma de ver la Biblia. Necesitamos ponerla en práctica. Juan 13:17, así que ya lo saben, pónganlo en práctica y estarán marchando por un sendero de bendición. Si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta motivación que tú nos das hoy, Padre Celestial, para que todos los días, Señor, dediquemos un tiempo a estudiar y a meditar tu palabra, Señor, pero que también, Padre Santo, seas tú, Dios, colocando en nuestros corazones el querer como el hacer tu buena voluntad y que podamos aplicarla a nuestra vida, Dios. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú nos ayudes, Señor, a transformar nuestra vida a través de tu palabra, Señor, y que el hábito de la lectura y el estudio de tu palabra, Señor, sea un hábito que dure en nosotros para siempre, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, querida familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día. Les amamos y nos veremos entonces el próximo domingo por este mismo canal. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Les amamos mucho. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hola, hola niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Érase una vez un pueblo llamado Canaán, en la región de Galilea, en donde iba a haber una ceremonia especial. Sí, niños, una boda. Jesús, su madre y sus discípulos
Habían sido invitados y estaban disfrutando de la celebración. ¡Que vivan los novios! La boda más maravillosa de todo Galilea. ¡Qué maravillosa fiesta! Entonces, un sirviente muy preocupado se acercó a María y le dijo: Señora, el vino se está agotando. Estoy angustiado. Creo que tengo una solución. La fiesta empezó, pero no era una fiesta como las de hoy en día. Estas celebraciones duraban 7 días. Todos comían, danzaban y brindaban con vino. Madre, ¿por qué te noto tan preocupada? Hijo, el vino se está agotando y hay demasiada gente, más de la que esperábamos. No sé qué vamos a hacer. No quiero quedar mal con los invitados. María sabía en su corazón que Jesús podía ayudar. ¿Por qué habría de preocuparnos eso, madre? Mira esas tinajas. Ya sé qué vamos a hacer. Entonces Jesús le dijo a los siervos: Siervos, llenen estas tinajas de agua y luego sírvanle al encargado del banquete. Hagan lo que Jesús les dice. Entonces hicieron todo lo que Jesús les dijo, y mientras le servían al encargado del banquete: «Miren, niños, el agua se convirtió en vino». ¡Oh, este vino está exquisito! En todas las fiestas, todos sacan primero el vino más fino y el vino más barato lo dan al final, cuando los invitados ya han bebido, pero aquí han guardado lo mejor para el final. Niños, este fue el primer milagro de Jesús. Así mostró su grandeza y sus seguidores creyeron en él. Él es todopoderoso y así como transformó el agua en vino, es capaz de transformar todas nuestras vidas. Gracias a que Jesús estaba presente en la boda, los novios fueron grandemente bendecidos y experimentaron un milagro. Asimismo, Jesús está presente en nuestras vidas. Recuerden que Él siempre está escuchando nuestras peticiones y estará atento a todas nuestras necesidades. Los amamos mucho, niños. Nos vemos el próximo domingo. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids.